Hay películas que ya no se pueden ver solas. Harry Potter y la Piedra Filosofal es una de ellas. Hoy siempre viene acompañada de lo que vino después. 8 películas, parques temáticos, precuelas, videojuegos, la nueva serie que estrenará HBO, pero en 2001 no había nada de eso. Había un libro convertido en fenómeno mundial, un estudio nervioso y una adaptación que podía ser dos cosas: un producto correcto que aprovechara la moda o la puerta de entrada definitiva a un hogar imaginario. Entre castings imposibles, rodaje milimetrado en Reino Unido, decisiones de marketing tan discutibles como cambiar el título y una autora empeñada en que nadie americanizara Hogwarts. Esa película que algunos ven como la más infantil de la saga, terminó levantando algo mucho más serio: los cimientos visuales, musicales y emocionales de todo el universo Harry Potter. Del niño en el armario bajo la escalera, del número 4 de Private Drive, al gran comedor lleno de velas flotando. En este vídeo vamos a volver al momento exacto en que entrar a Hogwarts era, por primera vez, un descubrimiento mágico. Hola, soy Dani Mangas, bienvenidos de nuevo a No Son Como Las Demás, un formato en el que desgranamos cómo se hicieron nuestras películas favoritas y por qué no son como el resto. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita, porque hoy vamos a hablar de Harry Potter y la Piedra Filosofal. La Piedra Filosofal puede parecer pequeña si la comparamos con los dramas más oscuros de las últimas entregas, pero ahí reside parte de su fuerza. Es la película del descubrimiento, de la primera vez. Es la que construye los cimientos visuales, musicales y emocionales de todo el universo cinematográfico de Harry Potter. Desde el primer plano del niño abandonado en el felpudo hasta el tren rojo atravesando la campiña. Todo está pensado para que el espectador, especialmente el público joven, sienta que está cruzando el mismo umbral que el protagonista. Detrás de esa sensación de naturalidad hubo un rodaje bastante menos sencillo. Warner Bros. Compró en 1999 los derechos de los 4 primeros libros cuando el fenómeno literario estaba empezando a explotar a nivel global. Por una cifra importante, pero todavía prudente para un estudio de su tamaño. La operación fue el punto de partida de una carrera contrarreloj. Había que levantar una superproducción en Reino Unido, encontrar a un Harry Potter creíble y hacerlo todo lo bastante rápido como para llegar al tiempo al tren del fenómeno editorial. El estudio barajó varios directores, entre ellos Steven Spielberg, Rob Reiner, hasta decidirse por Chris Columbus, que venía de éxitos familiares como Solo en Casa y Señora Doubtfire, alguien con experiencia en dirigir a niños y en equilibrar humor y sentimentalismo. El verdadero quebradero de cabeza fue el reparto infantil. Rowling insistió desde el principio en que la historia debía conservar su identidad británica. Quería un elenco británico o irlandés, acorde al tono de internado inglés que respira el libro. El estudio organizó castings masivos, abiertos, en los que pasaron miles de niños por delante de la cámara leyendo fragmentos del libro. Durante meses ningún candidato terminaba de encajar. Daniel Radcliffe ya había llamado la atención por una adaptación televisiva de David Copperfield, pero sus padres, digamos que eran reticentes a lanzarlo a una franquicia tan invasiva. Fue la insistencia de David Heyman y Columbus lo que acabó inclinando la balanza. Cuando lo vieron en las pruebas junto a Rupert Grint y Emma Watson, entendieron que ahí estaba el triángulo protagonista. La apuesta parecía arriesgada, 3 desconocidos llevando sobre los hombros una megaproducción, pero hoy es casi imposible imaginar otra combinación. Trabajar con un reparto infantil también condicionó la logística del rodaje. Las leyes británicas limitaban las horas de trabajo de los menores. Podían actuar alrededor de 4 horas al día y debían recibir al menos 3 de clase, lo que obligaba a planificar cada plano con una precisión quirúrgica. A eso se sumó una complicación curiosa: el cambio del título para el mercado estadounidense. En Reino Unido y en España, la película se estrenaba como Harry Potter y la Piedra Filosofal, pero en Estados Unidos lo cambiaron y se optó por Sorcerer's Stone, con la idea de que el término Philosopher sonaba demasiado académico para el público infantil y no evocaba magia de forma inmediata. Eso implicó rodar 2 veces cualquier diálogo en el que se mencionaba la piedra por su nombre, una con Philosopher y otra con Sorcerer. Un detalle pequeño, pero que ilustra hasta qué punto la producción estaba sometida a decisiones de marketing global. Para entender por qué la película respira ese equilibrio entre fidelidad y clasicismo, conviene mirar el origen de todo: J.K. Rowling.
Cuando escribió Harry Potter y la Piedra Filosofal a mediados de los 90, lo hizo mezclando varias tradiciones británicas. El relato de internado, el cuento de hadas, la novela de misterio y una mitología mágica que bebe tanto de la alquimia como del folclore europeo. El libro tiene una estructura sencilla pero muy eficaz. Un niño maltratado descubre que pertenece a otro mundo y es invitado a ocupar por fin el lugar que le corresponde. Lo que en manos torpes podría haber sido un catálogo de tópicos, pues se convierte gracias al detalle cotidiano y al humor en algo sorprendentemente cercano. Chris Columbus, por su lado, venía con una sensibilidad muy marcada. Le interesan los niños como personajes serios, con miedos y deseos reales, y le gusta envolverlos en escenarios que parecen parques de atracciones gigantescos, pero que nunca pierden del todo el contacto con lo doméstico. La Piedra Filosofal es casi un compendio de sus obsesiones: el hogar inhóspito de los Dursley, el refugio cálido de la cabaña de Hagrid, el comedor de Hogwarts como prolongación monumental de un comedor familiar pero lleno de velas voladoras y banquetes interminables. La elección también de John Williams para la banda sonora remata ese enfoque clásico. La partitura, con el ya icónico tema asociado a Hedwig, imprime un mundo mágico, una mezcla de maravilla y melancolía que se convertiría en marca de la casa. Si tuviéramos que condensar el tema central de la película, posiblemente sería el tránsito de la carencia al lugar propio. Harry pasa de ser el niño del armario bajo la escalera, invisibilizado y ridiculizado por su familia adoptiva, a descubrir que en otro contexto es famoso, valorado y potencialmente poderoso. Pero la película, al igual que el libro, insiste en que la clave no es la fama ni la magia en sí, sino las elecciones que hace el personaje. La magia sin amistad, coraje y lealtad no sirve de gran cosa. Cada gran secuencia lo subraya: el primer viaje en tren donde comparte carro con Ron, la escena del sombrero seleccionador que duda entre Slytherin y Gryffindor, el ajedrez gigante donde Ron se sacrifica por el grupo. Todo el arco de Harry consiste en aprender que su destino no está escrito únicamente por la cicatriz ni por la profecía implícita, sino por cómo decide actuar ante la tentación del poder y del reconocimiento. La película también funciona como un relato sobre el duelo y la ausencia. Aunque aquí todavía no se entra en las complejidades adultas de entregas posteriores, hay momentos muy cargados emocionalmente. La historia de la muerte de sus padres, la aparición del espejo de Besset mostrando lo que Harry desea por encima del todo, no aventura sino una familia, o la revelación final de que su supervivencia frente a Voldemort no es un milagro arbitrario, sino el resultado del amor sacrificial de su madre. El cine de gran estudio suele esquivar estas dimensiones más dolorosas. La Piedra Filosofal, en cambio, las introduce con suavidad pero sin infantilizarlas del todo. En medio de todo esto, el otro gran dilema es la pertenencia. Hogwarts funciona como escuela de magia, sí, pero también como comunidad, en la que el protagonista aprende a leer el mundo, conocer quiénes fueron sus padres, qué papel jugaron en la guerra contra Voldemort, qué prejuicios arrastran los magos hacia los muggles y viceversa. Ese contraste entre el mundo gris de Private Drive y el mundo colorido y también peligroso de la magia está reforzado con el diseño de producción: casas estrechas, paleta apagada y composición opresiva frente a castillos góticos, bosques, trenes y callejones que casi invitan a perderse dentro de la pantalla. Dentro de ese entramado, la relación humana clave de la película es la amistad entre Harry, Ron y Hermione. Sí que es cierto que podríamos escoger el vínculo con Hagrid o con Dumbledore, pero es la dinámica del trío lo que vertebra la mayoría de decisiones importantes. La película construye esa relación con bastante economía. El primer encuentro con Ron en el tren, marcado por la torpeza y la ingenuidad, la presentación inicial de Hermione como niña sabelotodo y repelente, y sobre todo el momento del troll en los lavabos, donde la experiencia compartida de peligro extremo convierte la antipatía inicial en compañerismo. Lo interesante es que cada uno de los tres encarna una virtud distinta. Harry aporta el coraje, Ron la lealtad, quizá excesivamente impulsiva, Hermione el conocimiento y la disciplina. La película recalca que ninguno de los tres, por separado, habría llegado al final del recorrido. Harry sin Hermione no entendería las claves del misterio, y sin Ron carecería del apoyo emocional para arriesgarse tanto. Y es que en un género que con frecuencia reduce la aventura a la hazaña de un único héroe, esta insistencia en la complementariedad resulta especialmente valiosa. En el terreno de las curiosidades de guión y montaje, La Piedra Filosofal es una mina. Para empezar, es una de las adaptaciones más literales de la saga, pero aún así se deja muchas cosas por el camino. Los lectores notaron enseguida la ausencia de Peeves,
el poltergeist bromista que en los libros recorre los pasillos sembrando caos. El personaje llegó a rodarse, interpretado por Rick Mayall, y formaba parte de un primer montaje de casi 3 horas que Columbus ha contado que se mostró en pases de prueba. Después se decidió eliminarlo, en parte por cuestiones de duración y en parte porque el trabajo de efectos digitales sobre el personaje no se llegó a completar con el presupuesto y el tiempo disponible. La construcción del clímax arranca mucho antes de que Harry se plante en la sala del espejo de Oesed para enfrentarse a Quirrell. En realidad empieza cuando los protagonistas son castigados a ir al bosque prohibido y descubren que alguien, o algo, está bebiendo la sangre de los unicornios. Esa imagen crea una sensación de peligro primario que desborda la anécdota escolar. A partir de ahí, todo se acelera. Las sospechas sobre Snape, los recelos hacia Hagrid por haber hablado de más, la decisión de los 3 niños de actuar por su cuenta ante la pasibilidad de los adultos. El recorrido por las pruebas que protegen la piedra está escalonado para que cada personaje resuelva su reto. Hermione con la planta atrapadora y las llaves atadas, Ron con el ajedrez, Harry con la elección final ante la visión tentadora de su familia en el espejo. Es una escalada de responsabilidad. Al principio son travesuras más o menos inocuas, al final se trata de tomar decisiones que pueden costar vidas. Y en términos puramente visuales, el enfrentamiento con Quirrell Voldemort está resuelto con cierto minimalismo para los estándares de la fantasía moderna. Una sala casi vacía, un espejo, un adulto físicamente frágil y un niño desarmado. Esto responde tanto a limitaciones técnicas como a una decisión de enfoque. En vez de convertir el clímax en una batalla de rayos de colores, la película lo presenta como una confrontación normal, donde el cuerpo de Harry se convierte en frontera física entre el amor que lo protegió y el odio parasitario de Voldemort. La violencia es más sugerida que mostrada, lo que mantiene el tono apto para niños sin rebajar la intensidad dramática. De hecho, una de las mejores secuencias de la película no tiene ni dragones ni efectos especiales. Es la del espejo de Oesed. Es un momento relativamente pequeño en términos de metraje, pero concentra gran parte del corazón de la historia. Harry descubre un espejo escondido en una sala abandonada. Al mirarse, no ve simplemente su reflejo, sino algo que no conoce, a sí mismo, rodeado de sus padres. La puesta en escena es sencilla. Una habitación casi vacía, luz fría, silencio roto solo por la música de Williams, que en esa escena se vuelve especialmente delicada. Lo verdaderamente importante es la reacción del personaje, la mezcla de desconcierto, fascinación y necesidad de repetir la visita una y otra vez. Es quizá la primera vez en que la película se toma un respiro para hablar explícitamente del deseo, de duelo y de la tentación de quedarse atrapado en lo que pudo haber sido. La conversación posterior con Dumbledore, cuando el director le explica que el espejo muestra ni más ni menos que el deseo más profundo del corazón, pone en palabras el peligro de vivir enganchado a una fantasía perfecta. No hace falta citar literalmente la famosa frase sobre no dejar que los sueños sustituyan a la vida para entender el mensaje. Harry tiene delante la posibilidad de anclarse en una imagen ideal de la familia perdida o aceptar que su camino pasa por mirar hacia adelante, hacia las personas que tiene ahora alrededor. La secuencia funciona como un mini relato dentro del propio relato y además anticipa de forma casi profética el tipo de decisiones dolorosas que el personaje tendrá que afrontar en películas posteriores. Al cerrar la película, Columbus opta por un tono de regreso a casa que encaja muy bien con su naturaleza de primer capítulo. La copa de las casas, el reconocimiento a última hora de la valentía de Gryffindor, el abrazo del grupo, todo culmina en el viaje de vuelta en el Hogwarts Express, con Harry mirando por la ventana, sabiendo que debe volver con los Dursley, pero ahora con otra seguridad, la de que Hogwarts seguirá ahí esperándolo. No es un final de victoria total ni tampoco un cliffhanger dramático, sino algo intermedio. El héroe ha dado su primer paso, ha derrotado una amenaza concreta, pero la sombra de Voldemort sigue viva y el mundo mágico apenas se ha empezado a desplegar. Más de 2 décadas después del estreno, Harry Potter y la Piedra Filosofal sigue ocupando un lugar peculiar en el imaginario colectivo. Para muchos espectadores es la película infantil de la saga, la más luminosa, la que se revisita en Navidad casi como un ritual, pero también ha adquirido otra dimensión. La de primera gran piedra de toque de una franquicia audiovisual que a día de hoy se está escribiendo. Y por esto, Harry Potter y la Piedra Filosofal no es como las demás.